Hay quienes piensan que en los momentos de mayor dificultad, la fe se apaga y la bondad no sirve de nada. Pero a veces, es precisamente en la prueba más dura cuando Dios prepara el escenario para entregar la bendición más grande de todas. Antes de comenzar nuestro relato, si sientes que este mensaje puede traer esperanza a alguien, te invito a que nos ayudes a compartirlo. Un simple gesto de tu parte puede llevar esta luz a un corazón que la necesita. Que la paz del Señor te acompañe mientras escuchas. Érase una vez, en un pequeño poblado escondido entre sierras y caminos de tierra seca, vivía una mujer llamada María junto a su hijo Lucas. Su hogar era una humilde choza de madera que crujía con cada soplo del viento. María tenía apenas 30 años, pero su mirada cargaba con el peso de una vida entera de luchas. Cada amanecer, antes de que el sol se asomara, María iba al corral a ordeñar su única vaca. Sus manos, curtidas por el frío y el trabajo, apretaban la ubre con una paciencia infinita, mientras el vapor tibio de la leche se elevaba en el aire helado de la mañana. Lucas, aunque solo tenía 10 años, se despertaba incluso antes de que ella lo llamara. «Mamá, te ayudo con los cántaros», decía, frotándose los ojos mientras caminaba descalzo sobre el viejo suelo de madera. Él preparaba los recipientes, revisaba que las cuerdas estuvieran firmes y acariciaba al burro para que cooperara en la jornada. A veces, mientras ataban los cántaros a la pequeña carreta, el niño suspiraba profundo y preguntaba, «Mamá, ¿tú crees que algún día viviremos mejor?». María se detenía un instante, lo miraba y sonreía con una ternura cansada. «Claro que sí, mi niño. Dios siempre abre caminos, aunque a veces no podamos verlos todavía». Pero había noches en que Lucas no preguntaba nada. Simplemente lloraba en silencio, sintiendo el vacío que había dejado un padre que se marchó sin decir adiós. Cuando María lo encontraba afuera, abrazando sus rodillas, se acercaba en silencio. Él levantaba la vista con los ojos húmedos y preguntaba, «Mamá, ¿por qué se fue? ¿Hicimos algo malo?». María se arrodillaba frente a él, tomando sus manitas entre las suyas. «No, mi amor. Nada de esto es tu culpa. A veces las personas se pierden por dentro, pero Dios nunca nos abandona». Entonces, ella cerraba los ojos y elevaba una oración suave desde lo más profundo de su corazón, «Señor, danos fuerza para seguir. Cuida de mi niño y llena nuestros corazones de esperanza». Lucas apoyaba la frente en el hombro de su madre, y ella lo abrazaba con una fuerza que parecía querer protegerlo del mundo entero. Y cuando el sol volvía a salir, los dos, con el mismo cansancio y la misma fe, se levantaban para un día más, confiando en que Dios, de alguna manera, los estaba guiando hacia algo que aún no podían imaginar. En el camino polvoriento que llevaba a la villa, María y Lucas avanzaban en silencio, concentrados para no derramar una sola gota de la leche que tanto esfuerzo les costaba. Pero aquel día, al tomar una curva, escucharon el trote firme de un caballo de raza acercándose. Era Vanessa, la hija del hacendado más poderoso de la región. Siempre vestida con ropas impecables, botas nuevas y un aire de superioridad que se sentía a metros de distancia. Detuvo su caballo justo al lado de la carreta, levantó la barbilla y sonrió con desdén. «Vaya, vaya, si son los de la carreta vieja», dijo, mirando al burro como si fuera basura. «¿Todavía viven en esa choza que se cae a pedazos?». Lucas apretó los puños. María respiró hondo, intentando evitar el conflicto. «Buenos días, Vanessa. Que Dios te acompañe en tu camino». La joven soltó una risa seca. «¿Dios? ¿Crees que Dios escucha a los que no tienen nada? Si yo fuera tú, le pediría a ese burro que no se muera, porque sin él no les queda nada». Lucas no pudo contenerse y gritó con la voz entrecortada, «No hables así de mi mamá.
Nosotros trabajamos muy duro. Vanessa lo miró con desprecio. Ay, pobrecito. ¿Trabajan duro? Pues no lo parece. Conozco gente que trabaja más y no anda en una carreta que apesta a corral. María bajó la cabeza un segundo, no por vergüenza, sino para contener el dolor que esas palabras causaban en su hijo. Le tocó el hombro y con voz suave le dijo, Lucas, mírame. No escuches lo que no viene del corazón. Vámonos. Pero el niño tenía los ojos enrojecidos. Mamá, ¿por qué siempre nos trata así? Porque no conoce la humildad, hijo, respondió ella mientras retomaban el camino. Ella no sabe lo que es luchar con el alma. Más adelante, ya lejos de la mirada de Vanessa, Lucas se bajó de la carreta y pateó una piedra con rabia. ¿Por qué esta vida duele tanto, mamá? ¿Por qué siempre nos toca a nosotros? María lo miró con compasión. Se arrodilló allí mismo, en medio del camino, y tomó las manos temblorosas del niño entre las suyas, ásperas pero cálidas. Lucas, mírame, dijo con una voz tan suave que el viento pareció detenerse a escuchar. Sé que duele. Yo también lo siento. Pero no podemos dejar que la amargura nos robe la fe. Dios ve cada lágrima, cada esfuerzo. Y aunque no entendamos el porqué de tantas pruebas, Él jamás nos suelta la mano. El niño bajó la mirada. Es que a veces siento que todo es demasiado difícil. Mi amor, respondió María, acariciando su mejilla. Cuando la vida más pesa, es cuando más fuerte debemos creer. No estás solo. Yo estoy contigo, y Dios también. Él nunca llega tarde, solo confía un poquito más. Lucas respiró hondo y se lanzó a los brazos de su madre. Perdóname, mamá. Es que me da mucha tristeza. Lo sé, mi cielo, susurró ella, abrazándolo con fuerza. Pero recuerda esto, Dios siempre ve lo que otros no ven, y Él tiene algo preparado para nosotros. Se levantaron y, con el corazón más tranquilo y la fe como escudo, siguieron su camino, sin imaginar que el destino estaba a punto de cambiar sus vidas por completo. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, en la hacienda más grande del valle, el señor Antonio caminaba solo por un pasillo silencioso. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes que había comprado en tiempos felices, pero que ahora parecían burlarse de él con sus colores vibrantes. Se detuvo frente a la puerta del cuarto que había pertenecido a su hijo. La abrió lentamente, como temiendo que un recuerdo pudiera escapar. El cuarto estaba intacto, la cama hecha, los juguetes de colección en la vitrina, una fotografía del niño sonriendo con un sombrero que le quedaba demasiado grande. El señor Antonio apretó los labios, murmurando, si tan solo pudiera traerte de vuelta. Desde la muerte de su único hijo, la hacienda había perdido su sonido. Ya no había risas, ni pasos corriendo, solo el viento golpeando las puertas y el eco de su propia soledad. Aunque tenía tierras, dinero y poder, nada llenaba el vacío inmenso en su alma. La gente del pueblo lo consideraba un hombre duro y frío, pero nadie sabía cuánto lloraba en la soledad de la noche. A veces, caminaba por los pastos al amanecer y susurraba al viento, Dios, si estás ahí, dame una razón para seguir, porque vivir así es como respirar sin alma. Esa tarde, algo cambió. Llevaba días observando la necesidad del pueblo, niños con ropas rotas, ancianos sin comida, madres agotadas como María. Y aunque su corazón estaba roto, quedaban en él trozos de bondad que se negaban a morir. Ensillen mi caballo, ordenó a sus trabajadores. Carguen los sacos de maíz y las mantas. Quiero llevarlos a la villa. Poco después, montó a caballo y emprendió el camino, dejando atrás su silenciosa riqueza. Por un instante, sintió que ayudar a otros le daba un motivo para seguir.
Quizás esto alivie un poco mi corazón, pensó. Pero a mitad del trayecto, en un paso estrecho, 3 hombres encapuchados salieron de entre los árboles. «Bájese del caballo, patrón», gritó uno, apuntándole con un arma vieja. «No busco problemas», dijo Antonio con calma. «Esto es para la gente del pueblo». «Pues ahora nos sirve a nosotros», respondió otro, mientras uno de ellos tiraba de los sacos con violencia. El caballo se asustó. En el forcejeo, empujaron a Antonio, que cayó al suelo. Uno de los ladrones levantó un grueso palo. «¿Y a mí qué me importa la gente?», gritó, y sin darle tiempo a reaccionar, le dio un golpe brutal en el rostro. Antonio cayó de rodillas, aturdido. Intentó levantarse, pero otro bandido lo golpeó en las costillas, haciéndolo caer por completo. Un tercer golpe, dirigido a la cabeza, lo sumió en la oscuridad. El mundo se apagó en un instante. Los ladrones huyeron con la comida y las mantas, dejando a Antonio inmóvil en el camino, con un hilo de sangre mezclándose con el polvo. El sol comenzaba a ocultarse, y las sombras de la tarde lo cubrían como un manto silencioso. Mientras tanto, María y Lucas regresaban de la villa. Había sido un buen día, habían vendido toda la leche. Lucas sostenía con orgullo una bolsita con pan fresco y caliente. «Mamá, hoy alcanzó para el pan del bueno», dijo feliz. «Gracias a Dios, mi amor», respondió María, sonriendo. Avanzaban por el sendero solitario cuando el burro se detuvo en seco, asustado. A unos metros, vieron un caballo de raza, inquieto, con la silla de montar torcida. «Lucas, espérame aquí», dijo María, bajando con cautela. Pero el niño la siguió. Al acercarse, el corazón de María dio un vuelco. «Dios mío, Lucas, mira», susurró. Allí, tendido en la tierra fría, yacía un hombre inmóvil, con el rostro cubierto de sangre seca. «Mamá, está muy mal», exclamó Lucas, asustado. María se arrodilló a su lado y le tocó la frente. «Está vivo, pero muy débil. No podemos dejarlo aquí. Morirá si lo abandonamos». «¿Pero cómo lo llevamos?», preguntó el niño. María lo miró con una determinación que hacía tiempo no mostraba. «Como sea, hijo. Dios nos ayudará». Con un esfuerzo sobrehumano, entre los dos, lograron levantar el cuerpo pesado del hombre y subirlo a su pequeña carreta. María acomodó una manta vieja bajo su cabeza. «¿Crees que se va a morir, mamá?», preguntó Lucas, temblando. «Haremos todo lo que podamos, hijo», respondió ella. «Y Dios hará lo que nosotros no podemos». Y así, emprendieron el regreso a su humilde hogar, llevando consigo a un desconocido que el destino había puesto en su camino. Llegaron a la choza al anochecer. Con la misma dificultad, lograron bajar al hombre y acostarlo en la única cama decente que tenían, la de María. Ella tomó su mejor paño, uno que guardaba para ocasiones especiales, y con agua fresca limpió con delicadeza las heridas del desconocido. «Dios mío, lo golpearon muy fuerte», murmuró. Luego, se arrodilló junto a la cama, tomó una de las manos del hombre y, mirando a través de la ventana rota, elevó una oración: «Señor, no sé quién es este hombre, pero tú sí lo sabes. Dale fuerza, dale vida. Permítenos ayudarlo, aunque sea con lo poquito que tenemos. No nos abandones, pues solo tenemos un corazón lleno de fe». Lucas se arrodilló a su lado y apoyó su manita en el hombro de su madre. Durante los siguientes 3 días, el hombre permaneció inconsciente. María apenas durmió, velando a su lado, cambiándole las vendas y susurrándole palabras de aliento para que su alma no se sintiera sola. Lucas ayudaba en todo lo que podía, observando cada pequeño movimiento del herido.
Finalmente, en la madrugada del tercer día, un susurro ronco rompió el silencio. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? María se incorporó de un salto. El hombre abría los ojos con dificultad. Lucas, hijo, despierta. Está reaccionando, llamó ella con la voz temblorosa. El hombre los miró, confundido y débil. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ustedes? María dejó que las lágrimas de alivio corrieran por sus mejillas, pero sonrió. Somos gente humilde, Señor. Lo encontramos muy herido en el camino. Dios nos puso ahí para ayudarlo. Está a salvo. Los días que siguieron, aunque la pobreza seguía presente, la humilde choza se llenó de algo nuevo, esperanza. El señor Antonio se recuperaba lentamente. María lo alimentaba con caldos tibios y Lucas le hacía compañía, contándole historias como si fuera un abuelo que siempre hubieran tenido. Una tarde, ya más fuerte, Antonio los miró conmovido. Señora, no encuentro palabras para agradecer lo que han hecho por mí. No tiene nada que agradecer, respondió María. Hicimos lo que era correcto. Pero ustedes no tienen casi nada. ¿Por qué arriesgarse por un desconocido? Lucas se adelantó, como si la respuesta fuera obvia. Porque si no lo hacíamos, usted se moría. Y mi mamá dice que cuando el corazón habla, hay que obedecer a Dios. Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas. Hijo, tus palabras valen más que todo mi ganado. Cuando estuvo completamente recuperado, les pidió que lo acompañaran. Quiero llevarlos a un lugar, dijo. El trayecto terminó frente a la imponente entrada de su hacienda. Una casa enorme, majestuosa, pero llena de silencio y soledad. Señor Antonio, ¿por qué nos trajo aquí?, preguntó María, confundida. Él respiró hondo, como si estuviera a punto de abrir una herida antigua. Porque esta casa, esta hacienda, toda esta vida que tengo, dijo con la voz quebrada, no significan nada si están vacías. Y quiero que ustedes vivan aquí conmigo. María lo miró sin poder creerlo. Antonio les explicó que desde que su hijo había muerto, la casa se había convertido en una tumba fría. Que llevaba años sin escuchar una risa, sin sentir un abrazo. Y que el cuidado y el cariño sincero que ellos le habían dado valían más que todas sus tierras. Miró a Lucas con una ternura infinita. Hace años perdí a mi hijo. Tenía casi tu edad. Desde entonces, esta casa se quedó sin alma. Pero cuando ustedes me cuidaron, sentí por primera vez que Dios me devolvía algo que creí perdido para siempre. Lucas lo miró con la inocencia que sana las heridas más profundas. Yo no quiero que usted esté solo, dijo en voz baja. El señor Antonio cerró los ojos, profundamente conmovido. Por eso quiero que se queden. Quiero cuidar de ustedes. Quiero ofrecerles un hogar, no como mis empleados, sino como mi familia. La vida nunca había sido generosa con María. Escuchar esas palabras era como vivir un sueño imposible. Pero, señor Antonio, nosotros no tenemos nada que ofrecer. Tienen lo que más me ha hecho falta en esta vida, respondió él. Bondad, verdad y cariño. Se inclinó hacia Lucas. Este niño me ha hecho sentir como si mi hijo volviera a correr por estos pasillos. Lucas levantó la mirada, tímido. ¿Puedo llamarlo abuelo?, preguntó casi en un susurro. La voz de Antonio se rompió. Asintió lentamente, como si ese gesto le devolviera años de vida. Me harías el hombre más feliz del mundo. María ya no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló, tomó la mano de Antonio y por primera vez desde que su esposo la abandonó, sintió que alguien estaba ahí para sostenerla a ella también. Está bien, susurró.
Si es la voluntad de Dios y usted lo desea, nos quedaremos. Antonio sonrió con un alivio profundo. Acarició la cabeza del niño y dijo, desde hoy, esta casa vuelve a tener una familia. Lucas lo abrazó con todas sus fuerzas, como si hubiera encontrado el lugar que siempre le había hecho falta. Y así, entre la gratitud, la fe y un destino tejido por hilos misteriosos, nació una nueva familia. No unida por la sangre, sino por la gracia de un acto de bondad que Dios convirtió en un milagro. Familia, gracias por habernos acompañado hasta el final. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale a me gusta, compártela y suscríbete, porque seguiremos trayendo relatos que Dios está usando para transformar vidas. Que la bendición y la paz del Señor permanezcan siempre contigo.